La red, atrapados por el fútbol. 102.1. Señoras y señores, muy buenos días. En este domingo tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Eduardo Sacheri. Varios cuentos de él en la voz de Alejandro Apo acompañan a los oyentes de la red domingo a domingo, con unos relatos increíbles y que paulatinamente le ha ido gustando, especialmente a la gente futbolera, relatos de fútbol, relatos de deportes. Y dentro de aquello, Eduardo Sacheri también ha tenido un lugar destacado domingo a domingo. Y hoy justamente tenemos a este personaje aquí con ustedes. Esperamos que disfruten de esta charla con un hombre muy vinculado al fútbol, que tiene muchos cuentos brillantes de fútbol y que acaba de ganar el premio Alfaguara en la edición 2016 con una novela, La noche de la usina. Creo de manera bastante casual, bastante accidental. Yo tenía 25, 26 años y creo que se relaciona, Jacinto, con lo que hablábamos antes de la pausa. Esto de, a su manera, se relaciona con la muerte de mi padre, porque con mi mujer estábamos empezando a pensar en la posibilidad de tener hijos y eso a mí me generaba al mismo tiempo un enorme entusiasmo y una profunda inquietud. Inquietud ante la eventualidad de reproducir esa desgracia. El temor a no saber bien cómo desempeñar ese rol, cuyo modelo, bueno, yo había perdido muy atrás en el tiempo. Y sin proponérmelo casi, como le digo, empecé a pasar las noches en vela, porque no me podía dormir, escribiendo cuentos. Escribir cuentos se convirtió para mí en algo terapéutico. No hablaba en ellos directamente de estas grandes inquietudes, sino tácitamente tomaba esos cuentos como atajos, un tanto secretos, que a mí me servían para pensar en esas cosas, aunque hablaran de cuestiones inventadas. Y algunos de esos cuentos hablaban de fútbol, pero porque surgían de mi propia vida. ¿Y mi vida qué era? Mi pueblo, mi mujer, mis hijos inminentes, mis amigos y el fútbol, que es lo que sigue constituyendo mi vida ahora, 20 años después. Son más o menos 20 los años que llevo escribiendo. Bueno, a mí me gusta de libro a libro ir recorriendo caminos un poco transitados y un poco nuevos. Ese personaje al que usted se refería, este exjugador de fútbol que se llama Fermín Perlassi, aparecía en otra novela mía anterior, una que se llama Araos y la verdad, que, bueno, lamentablemente todavía no está por aquí, por Ecuador, pero en aquella novela sí era muy importante esa característica de exjugador, de vieja gloria de los años 60, de Fermín Perlassi. Claro, cuando la gloria futbolística era otra cosa, era algo mucho más modesto, mucho más cara a cara y mucho más efímero tal vez, o tan efímero como ahora, pero implicaba menos dinero, eso seguro. Entonces, ese exjugador regresado a su pueblo me sirvió en aquella novela y me fue muy útil en esta nueva de La noche de la usina. Y bueno, ahora es un señor mayor y como mucho comanda a un grupo de desesperados que quieren recuperar su dinero. No sé si tal vez ejerce como capitán de ese grupo que está lejos de ser un equipo de fútbol, o no tanto, o no tanto. A lo mejor se distribuyen bien las tareas en esta empresa un tanto alocada que intentan formular. ¿Qué le inspiró escribir este relato? Yo creo que fue una mezcla de que esos personajes me habían hecho bien cuando los construí para otra novela, que son cosas que a veces pasan, Jacinto, nos pasa como lectores también. Leemos un libro y sus personajes se nos vuelven próximos y queridos, y hasta nos da cierta nostalgia despedirlos al final del libro. Bueno, a veces como escritor no sucede. Y también
la crisis de 2001, la crisis del corralito, esa terrible situación económica que atravesamos en Argentina, nos queda dando vueltas como un viejo fantasma, un tanto inquietante, un poco apocalíptico. A los argentinos nos queda ahí en el fondo de la memoria. Entonces, a veces la literatura sirve también para, bueno, iluminar un poco esos fantasmas y traerlos a la actualidad y pensar un poco en ellos y luego que vuelvan a reposar donde estaban. Yo creo que hay numerosos parecidos, sobre todo, aquellos a quienes nos gusta mucho el fútbol, encontramos y disfrutamos y necesitamos esos parecidos. Tal vez la ventaja que tiene el fútbol por sobre la vida es que es menos irrevocable. Entonces, a veces la vida no nos da revancha. Hay situaciones o pérdidas que, sobre todo pensando en las personas a las que queremos, ¿no? Hay gente a la que perdemos y bueno, y la Ahí perdemos. no hay revancha que valga. Por eso es tan generoso el fútbol con nosotros, de que siempre, siempre, en cualquier situación, uno puede imaginar una revancha, un regreso, una reivindicación. Mi padre. Bueno, siendo un poco ampuloso podría decirle mi país, Jacinto, porque realmente, bueno, creo que aquí en Ecuador también se vive con profundidad, pero la verdad que la Argentina es un país donde amamos el fútbol y nos criamos en el fútbol Es desde parte de su cultura. muy fuertemente, para bien y para mal. Y bueno, y mi padre, bueno, un odontólogo, todo un señor de los años 70, Hincha de. hincha de Independiente, del mismo club que me hizo a mí. En Argentina le damos mucho lugar a esa cuestión hereditaria del fútbol. Yo creo, bueno, yo me crié a unos 50 kilómetros del Estadio Independiente, con lo cual solo me tocó verlo de visitante de pequeño. Quiero decir, no teníamos con mi padre la posibilidad de ir al Estadio Independiente. Yo conocí a Independiente jugando como visitante de otros clubes que estaban más cerca de mi casa. Ferrocarril Oeste, Vélez Sarsfield, clubes de primera, pero que estaban más cerca de mi casa. Yo recuerdo esa impresión rotunda de ver la camiseta roja de Independiente, pero yo la conocía por la televisión gris oscuro. Quiero decir, en esa televisión blanco y negro, esas transmisiones de Copa Libertadores que Independiente protagonizaba con tanta fortuna en los años 70. Por la radio también, ¿no? Y por la radio, en esa combinación que lamentablemente ahora tecnológicamente es muy difícil. No sé, por lo menos en Argentina te llega la radio mucho antes. En un penal, ¿sabes qué pasó? Es imposible. Yo lo sigo intentando, sigo buscando programas de internet que me permitan con un retraso demorar igual. La radio, sí, pero es muy difícil. Pero bueno, esa niñez formada en la televisión blanco y negro y en la radio, claro, ver a los jugadores con sus camisetas rojas y sus pantalones rojos y sus medias rojas, y el pasto verde, ver que el pasto ahí era tan verde como el de cualquier otro sitio, fue una impresión indeleble para mí. Claro, en Argentina, Alejandro Apo, en Radio Continental, estaba iniciando su programa Todo con Afecto. Un programa que Alejo había soñado largamente, en el que buscaba, bueno, a ver, el fútbol es mucho más que solo fútbol. Bueno, el fútbol y el cine, el fútbol y la música, el fútbol y la literatura. Y Alejo leía algún cuento de Roberto Fontana Rosa, alguno de Osvaldo Soriano, alguno de Benedetti, de Galeano, lo que había. Y tanto me insistían mi mujer, mis amigos, que eran los únicos que leían lo que yo escribía, de
llévale cuentos sapos, llévale cuentos sapos. Y yo realmente, con una autocrítica que me sigue pareciendo sana, decía, no, ¿qué le voy a llevar esto? Si a mí me gusta, a ustedes les gusta porque me quieren, pero... Y no, llévale cuentos, llévale cuentos. Hasta que, bueno, una mañana fui y los dejé en la recepción de la radio. No siquiera habló con Apo. No, entré a Radio Continental, una de las radios más importantes de Buenos Aires, ahí en la recepción dejé 3 cuentos en un sobre de papel. Obviamente no eran un libro, eran simplemente hojas de impresora, de computadora, con esos cuentos. ¿Cuál fue el primer cuento?